En espacios antiguos y cargados de historia, se habla de una presencia que no ocupa espacio físico, pero que resulta tan intensa que se siente real. Lo que vemos o percibimos como un fantasma suele describirse como algo tangible y al mismo tiempo intangible, planteando desde hace siglos la pregunta: ¿de qué están hechos los fantasmas? Las tradiciones esotéricas y espiritualistas apuntan hacia una respuesta clara. Los fantasmas estarían compuestos por energía espiritual o corporalización del alma. La parapsicología introdujo el concepto de cuerpo astral, una presencia etérea que comparte forma con el cuerpo físico, pero hecha de materia sutil, invisible y vibratoria. Esta noción sugiere que una persona podría desprenderse de su cuerpo físico y, sin embargo, mantener una forma perceptible, una copia hecha de energía que persiste en apariencia más allá del mundo tangible. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el fenómeno del ectoplasma consumó esta idea en un soporte casi físico. Se le describía como un fluido semimaterial, frío, viscoso y tangible que emergía de médiums durante sesiones espiritistas. La palabra fue acuñada por Charles Richet para referirse a esa sustancia exteriorizada en trance. Investigadores como Gustav Geli compararon el ectoplasma con fenómenos biológicos como crisálidas, secreciones lumínicas o pseudópodos, e incluso atribuyeron su formación a una descentralización biológica del medium, liberando energía vital que podría materializarse como luz, plasma o tejidos semisólidos. Sin embargo, muchas de estas apariciones fueron desacreditadas cuando se descubrió que los supuestos ectoplasmas estaban hechos de materiales comunes como gasas, papel o textiles ocultos por los mismos médiums. Harry Houdini y otros investigadores demostraron que estas manifestaciones, lejos de ser pruebas de lo sobrenatural, podrían ser el resultado de trucos escénicos. En paralelo, la hipótesis de energía residual o teoría de la cinta de piedra plantea que los fantasmas no son entidades conscientes, sino ecos del pasado atrapados en el entorno. Materiales como piedra, hierro u óxidos podrían absorber la energía de un evento emocionalmente intenso y reproducirla bajo ciertas condiciones como una grabación espontánea. En esta visión, el cuerpo del fantasma sería una onda, una vibración emocional impresa en el tiempo, sin voluntad ni vida propia. Algunos emisores de esta teoría sugieren que estos fantasmas aparecen sin interactuar realmente con los vivos, como espectros automáticos que repiten lo sucedido, no responden a estímulos, simplemente se manifiestan como una representación pasiva del pasado. Esta idea se complementa con explicaciones sobre cómo ciertos cambios ambientales, como campos electromagnéticos, temperatura o humedad, podrían activar estas grabaciones energéticas del pasado. La ciencia moderna despeja el terreno con explicaciones fundamentadas en la fisiología, la percepción y las leyes físicas. El físico Brian Cox señaló que si los fantasmas estuvieran hechos de energía detectable, el gran colisionador de hadrones habría captado alguna anomalía. La física actual requiere que cualquier forma física o energética capaz de interactuar con la materia tenga una fuente de energía clara que se dispersaría con rapidez, lo que haría imposible que un fantasma persistiera sin evidencias en experimentos de alta energía. Desde la neurociencia se ha demostrado que el cerebro puede generar la sensación de una presencia sin que haya algo real en el entorno. Estudios clínicos como los del neurólogo Olaf Blank han activado áreas del cerebro que integran señales sensoriales de adentro hacia afuera, en especial la unión temporoparietal, haciendo que una persona crea sentir a alguien más cerca sin que exista otro cuerpo presente. Este tipo de experiencia, a menudo llamada presencia sentida, es común en estrés extremo, daño neurológico o estados alterados de conciencia. Paralelamente, condiciones como la parálisis del sueño, aquella en la que el cuerpo está despierto pero paralizado, llevan a visiones oníricas mezcladas con la vigilia. Esas visiones, que suelen ser figuras borrosas o presencias amenazantes, nacen de una desconexión entre el sistema sensorial y la conciencia, ayudadas por procesos como la tendencia del cerebro a completar patrones visuales incluso sin estímulos claros. Los entornos también contribuyen a engañar nuestros sentidos. Ilusiones ópticas llenan vacíos visuales en condiciones de poca luz, como ocurre con la visión periférica, y la pareidolia hace que veamos rostros o figuras en sombras, reflejos o patrones ambiguos. A esto se suman cambios repentinos en presión, ruidos
crujidos en estructuras antiguas que pueden alimentar narrativas de actividad fantasmal sin necesidad de algo paranormal. Algunos entusiastas y comentaristas han propuesto la existencia de partículas invisibles o formas de plasma como explicación. Se especula que fantasmas podrían estar formados por partículas subatómicas similares a neutrinos, siendo capaces de atravesar la materia, o por plasma tenue y cargado eléctricamente que emite luz y genera campos electromagnéticos. Una visión muy especulativa que intenta encajar lo fantasmal en la física, pero sin respaldo empírico hasta ahora. En comunidades como redes sociales se han expresado ideas similares con un tono más libre. Algunos usuarios especulan que fantasmas podrían ser seres de otra frecuencia o dimensión, capaces de interactuar con nuestra realidad solo en condiciones especiales, o bien construcciones neurológicas proyectadas en el mundo físico. En síntesis, la pregunta de qué están hechos los fantasmas posee múltiples interpretaciones. Energía astral como un cuerpo sutil, ectoplasma físico semimaterial, energía residual impresa en el ambiente, sensaciones creadas por el cerebro ante estímulos difusos, formas físicas hipotéticas como plasma tenue o partículas subatómicas invisibles, o bien ilusiones visuales o auditivas alimentadas por el entorno y la percepción humana. Cada explicación designa una materia diferente, desde lo espiritual hasta lo psicológico o lo puramente físico. Ninguna domina el campo, ya que no hay evidencia concluyente que avale una visión sobre las otras. Lo que se percibe como fantasma puede ser energía, ilusión, memoria o una combinación de factores, dependiendo del contexto y de la persona que lo experimenta. La pregunta sigue abierta, en el cruce entre lo que percibimos y lo que creemos posible. Quizá la clave no esté en encontrar una respuesta definitiva, sino reconocer que lo fantasmal convive con nuestras formas de entender la realidad, tanto si se trata de una grabación emocional, una vibración cerebral o una idea profundamente arraigada. Su esencia reside en su capacidad de conmovernos, y en esta capacidad yace su verdadera materia. Suscríbete. YouTube cree que te gustaría este video y esta lista de reproducción.